Buenas tardes, mi nombre es Zaira Alvarado Vázquez. En este caso voy a exponer lo que es la historia clínica. Como el principio de lo que es la historia clínica ontológica, ¿no? Sabemos que es un documento mayormente que sirve para recolectar de forma ordenada los datos del paciente como síntomas, signos que nos permite de repente plantear un diagnóstico clínico ontológico. Este documento se actualiza constantemente. Como ven acá, es un documento que se actualiza constantemente y se respalda con anexos como resultados de laboratorios, como por ejemplo radiografías, fotos, ¿no? Documentos o evoluciones de repente se le haga al paciente, ¿no? O videos. Tanto como la historia clínica ontológica es todo aquel conjunto de documentos que contiene evoluciones, ¿no? Se registran evoluciones y procesos realizados al paciente en lo que es dental. Mayormente, algunos nos preguntamos, ¿para qué sirve? ¿No? ¿Para qué nos sirve esta historia clínica? Bueno, la historia clínica dental ontológica contiene datos e identificaciones del paciente, ¿no? Ya sea cómo vaya su evolución o en qué manera se va a tratar el paciente, ¿no? Es por eso que es importante la historia clínica y también saberlo registrar. ¿Cuál es la importancia, como estamos hablando el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es la importancia? La importancia es que contiene información y antecedentes de un paciente. Asimismo, nos permite conocer el tratamiento que lleva el paciente. También es importante porque así podemos ver o saber si el paciente sufre de alguna enfermedad, ¿no? De repente el paciente proviene de una enfermedad con VIH o de repente hipertensión u otra enfermedad, ¿no? Que puede de repente repercutir cuando se le medique o de repente se le haga algún tratamiento, ¿no? Por eso queremos evitar de repente contracciones con otro tipo de enfermedades, ¿no? Para que así cuidemos nuestra salud, tanto como la del odontólogo y la del paciente tratante, ¿no? También se registra y se controla su enfermedad que tiene, ¿no? Y evita de repente las repercusiones a futuras. Esa es la importancia que tiene con ello lo que es la historia clínica. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la historia clínica? Como sabemos, este objetivo nos facilita, ¿no? Nos facilita el servicio sanitario, ¿no? Pasa a ser accesible, ¿no? Para el médico tratante. Es más fácil de repente, ¿no? Para el médico acceder a su información. Como vemos, aquí tiene todos sus datos. Se registra qué tipo de dolencia o qué síntomas o qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Y ahí es donde nosotros registramos, ¿no? En la historia clínica para que así le facilitemos al médico para que él ya sepa de repente, ¿no? Qué es lo que tiene el paciente y sea más rápido, más accesible, ¿no? No solamente lo tenemos en físico, también tenemos un computador que ahora mayormente trabajamos con lo que es sistema, ¿no? El sistema mayormente se registra los datos del paciente y ya automáticamente se queda registrado en el sistema, ¿no? Cuando el paciente de repente vaya a su otra próxima consulta, ya sabemos y ya el doctor o el médico tratante tiene esa facilidad de acceder a la historia clínica del paciente. Sus características, ¿no? Sus características. Primeramente, debe ser única, integrada, acumulativa y cronológica. Por eso es importante que el documento sea legible, ¿no? Nosotros registramos con lapicero azul o lapicero rojo, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se le encuentra al paciente, ¿no?
cronológicamente, como decimos, debemos escribir de manera legible, ¿no? Debe también contener información veraz, o sea, cierta, ¿no? Mediante análisis o radiografías, ¿no? Por eso se le hace esos análisis, esas radiografías, para ver y detectar qué molestia hay o qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Para un futuro tratamiento. Debe también contener, como dice, estar siempre disponible el paciente, ¿no? Para permitir su evaluación. También debe ser siempre escrito con letra clara, legible. Por último, la información o datos recopilados, como dicen, deben ser muy confidencial y debe almacenarse en un lugar seguro. Esto refiere que la información sea sensible, ¿no? Esa sea accesible, ¿no? Para el paciente, y debe ser muy confidencial y reservada, ¿no? Ser cuidada para su atención. Datos recogidos, ¿no? Datos recogidos, o mejor dicho, vamos a hablar datos recogidos, o mejor dicho, datos recopilados del paciente. Los datos recopilados del paciente son, ¿no? Tenemos al primer punto, que son datos personales, su nombre, ¿no? Apellido, edad, dónde vive, su DNI, ¿no? Antecedentes médicos, como decimos, ¿no? Si tiene alguna enfermedad, si ha tenido alguna enfermedad o tiene o padece de alguna enfermedad. El otro es historia dental, si tuvo alguna dolencia o extracción antes. Historia dental, si tuvo alguna dolencia o extracción antes, ¿no? Anteriormente, y qué problemas, ¿no? dentales está teniendo en este momento. El otro punto es plan de tratamiento o ecografías o curaciones, ¿no? o extracción para tener una buena salud, evaluando cuál de los tratamientos de repente, ¿no? Podría llevar el paciente a tener una buena salud bucal. Radiografías. Las radiografías se hacen para detectar de repente, o placas, ¿no? Para detectar alguna malformación o de repente infecciones o extracciones que se puedan realizar en los tratamientos. Por eso es importante hacerse esos estudios radiográficos para poder avanzar con un buen tratamiento y seguir tratándose, ¿no? Para poder llevar una buena salud, ya sea sus dientes, ¿no? Y no perjudique su salud. Consentimiento informado. Esta parte del consentimiento informado, que es otro punto, es muy importante. Es un documento que se le entrega al paciente. Como verán, aquí hay una foto que va a salir mostrándose. El paciente, este documento tiene que estar de acuerdo, ¿no? Es un documento que está de acuerdo tanto como el paciente y el médico tratante a tratar una enfermedad, o ya sea extracción o ya sea alguna curación que se vaya a realizar el paciente, ¿no? Por eso es importante que el paciente consienta, ¿no? ese tratamiento, y por eso ese documento se debe ser firmado tanto por el paciente y el médico tratante, ¿no? Otro que se hace también de forma legal. ¿Por qué? Porque de repente así más adelante no pueda suceder algún problema, ya sea para el médico tratante, ¿no? o de repente para el paciente. Mayormente de forma legal se hace ese procedimiento, ¿no? El consentimiento informado es un documento que se tiene que sí o sí llevar a cabo, ¿no? A firmar. El registro de seguimiento es otro punto, ¿no? Por ello se lleva un seguimiento de buena higiene. Tú tienes que seguir al paciente, ¿no? Si el paciente ya se trató, si el paciente está en un tratamiento, tú tienes que seguir al paciente, informándole de repente con charlas, buenas prácticas, ¿no? De cómo llevar una buena higiene bucal, de repente con videos, ¿no? Enseñarle al paciente, ¿no? Para que no pueda llevar una mala higiene o de repente no tenga una infección a largo plazo. Por eso es importante llevar el seguimiento
¿no?, del paciente si ha tenido una extracción o alguna infección en la parte dental. Por último, la firma, como les comenté, y las fechas son muy importantes. ¿Por qué? Porque así tú vas a detectar qué día, qué fecha llegó el paciente y qué fecha es para su siguiente tratamiento. El tratamiento no se prolonga demasiado tiempo. Si hay alguna enfermedad o alguna infección en la parte dental, es importante ir tratando y llevar de acorde con la fecha, ¿no? También las firmas, si el paciente vino hoy, ¿no?, es importante que el paciente firme para que pueda saber si asistió o no a sus tratamientos, ¿no?, con el médico tratante, ¿no?, y para que así lleve un buen cuidado odontológico. Bueno, como manera de conclusión, puedo decir de que la historia clínica de odontología es una herramienta fundamental para el equipo de atención médica, ya que proporciona información esencial, ¿no?, para planificar el tratamiento adecuado, garantizando la salud y bienestar oral del paciente. Partes de la historia clínica, como ya hemos visto algunas partes, ¿no? La historia clínica tiene la anamnesis, que es sus datos, ¿no?, sus datos personales, la dirección, DNI y todo, ¿no? Lo que es motivo de su consulta es por qué el paciente está viniendo, ¿no?, a qué se va a tratar el paciente. Historia médica de datos relacionados con su boca, ¿no? De repente, ¿no?, si tiene alguna dolencia o ha tenido alguna enfermedad anteriormente, ¿no? Como tenemos ahí lo que es la exploración extraoral e intraoral, ¿no? Diagnósticos que se vayan a hacer, ¿no? Siempre antes de la historia médica, ¿no?, ver los diagnosticar qué es lo que tiene el paciente, para que así en realidad ese diagnóstico nos ayude a llevar un buen tratamiento al paciente, ¿no?, y tenga una buena salud bucal. En curas, ¿no?, o malestares orales, ¿no?, o dolencias, bueno, eso se va a realizar siempre y cuando, ¿no?, se siga un buen tratamiento, ¿no?, de repente ya sea llevándose de una extracción o un tratamiento ortodoncia. Eso es todo. Para mí la historia clínica, como les dije, es muy importante y debemos de tener en cuenta cuáles son sus partes y sus pautas. Gracias. Como les digo, soy Alvarado Vázquez Zaira, del curso de Enfermería Técnica. Gracias. Buenas tardes.